Nos preparamos entonces para nuestra meditación en la palabra del Señor. Tenemos dos objetivos que buscamos en estas meditaciones en que estamos ahora. Una es desarrollar un alto concepto de quién es nuestro Dios, y en segundo lugar, un alto concepto de la palabra de Dios. Y para eso hemos ido a la carta a los Hebreos, y hoy día los invito a meditar sobre una salvación más grande, y pueden abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 2 para que leamos los primeros 4 versículos. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Acompáñenme en la lectura. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Inclinamos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites ahora prepararnos para meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, que sea Él el que pueda tomar las expresiones, Señor, y pueda alimentar el corazón y el alma de cada uno de los que estamos participando de este culto. Padre Celestial, dirígenos, lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Continuemos entonces considerando algunos aspectos que encontramos en la epístola a los Hebreos. Hoy vamos a ir a los primeros versículos del capítulo 2. No haremos un desarrollo expositivo versículo por versículo de la carta. Quiero tomar los temas más importantes que el apóstol Pablo presenta en la carta a los Hebreos para justamente ilustrar la necesidad que tenemos de tener un alto concepto de Dios y que eso se vea reflejado también en un alto concepto de su palabra. En la primera parte de la epístola a los Hebreos, Pablo está tratando el tema de la superioridad de Cristo en cuanto a su posición. Y ya consideramos la grandeza de su poder y su posición como parte de la Santísima Trinidad. Su misión de traernos el mensaje del Evangelio, removiendo el misterio que encerraban las profecías que de él hablaban y que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero para que comprendamos mejor el mensaje que encontramos en estos versículos, debemos precisar a quiénes los dirigió el apóstol. Comentamos en el primer mensaje de Hebreos que esta epístola fue dirigida a 3 grupos de los judíos contemporáneos al escritor de la carta, a saber, judíos creyentes, judíos incrédulos que participaban en la iglesia, que estaban intelectualmente convencidos del Evangelio, pero no eran convertidos. Y el tercer grupo, judíos incrédulos, que se sentían atraídos por el Evangelio y por Cristo, pero que tenían distancia con la iglesia. Lo que veremos hoy inicialmente fue dirigido al segundo grupo, es decir, personas que participaban en la iglesia valorando el Evangelio, encontrando lo bueno,
personas convencidas pero no convertidas, un grupo de personas que existe en todas las congregaciones. Pablo, luego de haber desarrollado el tema de la superioridad de Cristo, dada por su función de creador, de sustentador de todo lo que existe, que solo Él puede perdonar pecados, pues cargó sobre sí el peso de ellos, que fue luego exaltado y que es la revelación plena del Evangelio, mensaje que hasta ese momento había sido un misterio revelado progresivamente a través de todo el Antiguo Testamento. Ahora Pablo nos lleva a reflexionar sobre la grandiosa salvación que Dios ha puesto a nuestra disposición por medio de su Hijo. Este párrafo comienza con la expresión por tanto. Por tanto, con que eso nos advierte que lo que se viene es consecuencia de lo ya planteado y que debemos prestar especial atención. Nuevamente les recuerdo que Pablo se está dirigiendo en estos versículos a personas convencidas de las bondades del Evangelio, pero que no han entregado aún su vida a Dios. Y lamentablemente tenemos que repetir que hay muchas de estas personas participando de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero exclusivamente a la iglesia Esmirna, a todas las iglesias. En todas las iglesias hay un grupo de personas que están convencidas de las virtudes del Evangelio, pero a pesar de que creen que el Evangelio es una gran verdad, no están dispuestas a entregarle su vida a Jesucristo. El problema, amigo, que estás en esta condición es que el final que espera a todas las personas convencidas del Evangelio pero no convertidas al Señor es tan lúgubre y sombrío como el final del pecador más malvado y ruin, en la condenación eterna en el infierno, porque dejan pasar el llamado de Dios día tras día. Sin embargo, la misericordia y paciencia del Señor se hace presente. Leemos en 2 de Pedro capítulo 13 en el versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los versículos que estamos considerando hoy son una amorosa invitación a revisar nuestra relación con Dios. Él no solo quiere que reconozcamos a Cristo y lo admiremos simplemente como un gran hombre. Él quiere que lo reconozcamos y que le entreguemos nuestra vida completa a Él. La advertencia del apóstol es, por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. El versículo entrega la advertencia de modo que no queda lugar a dudas. Es necesario que prestemos atención con prontitud, sin dejarlo para mañana, sino que ahora, ya. ¿A qué? Al mensaje del Evangelio. Porque no somos dueños de nuestra vida. No podemos confiarnos en que puedo dejar esto para más adelante, como muchos convencidos de las bondades del Evangelio plantean. Hemos escuchado muchas veces: soy joven aún, quiero vivir la vida. Cuando sea de edad más avanzada, ahí ya tendré tiempo para ocuparme de estas cosas. Aún no. La atención a la llamada del Evangelio requiere de nuestra atención hoy, ahora. No es una llamada para dejarla pasar.
Pablo nos dice que debemos ser diligentes en atender ese llamado. Es decir, no debemos postergarlo para después, por ningún motivo. No olvides que no eres dueño de tu vida. La palabra de Dios tiene esta advertencia. En tiempo aceptable te he oído y en día de salud o de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salud o el día de salvación. La urgencia con que Pablo llama a los convencidos de las bondades del Evangelio obedece justamente a que nadie es dueño de su vida. No vaya a ser por estar esperando el día de mañana, se te vaya la vida sin percatarte que tus cuentas con Dios no las tienes arregladas. Si hubiera más posibilidades, no plantearíamos esto con el sentido de urgencia que lo hacemos. Pero la realidad es que solo tienes una vida. Y en esta vida es la voluntad de Dios que la humanidad emplee el tiempo en buscar su rostro. Sin embargo, las multitudes buscan satisfacer sus propios instintos pecaminosos. Y la vida se les escurre como agua entre los dedos. Hemos conocido casos de personas llamadas al Evangelio cuando jóvenes, que dejaron pasar el tiempo y ya con edad avanzada, casi sin fuerza, han entregado sus vidas al Señor. Es cierto que el gozo del Señor los ha colmado, pero el testimonio de ellos es un lamento profundo. ¿Por qué esperé tanto y malgasté mi vida en cosas vanas? Es como la dramática advertencia que leemos en Proverbios capítulo 5, los versículos 9 al 14. Dice así la palabra del Señor: porque no des a los extraños tu honor y tus años a cruel, porque no se harten los extraños de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas en tus postrimerías cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Y no oí la voz de los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Este caso que relata Salomón es muy triste y lamentablemente también muy habitual. Especialmente vemos jovencitos que han conocido el Evangelio desde pequeños, pero pareciera que nunca se arrepintieron de sus pecados y acudieron al Señor con fe. Es muy posible que nunca lo recibieron en sus corazones. Y llega el momento en que creen que ya son grandes, que pueden tomar sus propias decisiones, y lo primero que hacen es olvidarse del Evangelio y salir a vagar por el mundo, que por lo demás resulta ser su hábitat natural si no eran creyentes, dejando la iglesia y la comunión con los santos. Hermanos, estas palabras del apóstol Pablo son muy solemnes. Debemos considerarlas con mucha reverencia y temor de Dios. El apóstol continúa su reflexión diciendo: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Recuerden, Pablo está escribiendo esta carta al pueblo judío, un pueblo conocedor del Antiguo Testamento. Y aquí lo que está haciendo el apóstol está recordando el papel de heraldos de los ángeles en el Antiguo Testamento. Solo para
recordar dos casos. El caso de Lot, sacado de Sodoma por dos ángeles en Génesis 19. O la mención que hace Moisés en Deuteronomio 33 y que luego la encontramos en el Salmo 68, del papel que cumplieron los ángeles en Sinaí al momento de la entrega de parte de Jehová de la ley a Moisés. Entonces, recordando esto, Moisés escribe: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, estos heraldos de Dios estaban entregando mensajes de juicios certeros y dejando claro que las criaturas no pueden doblegar la palabra de Dios. Pues de pretender ser así, se encierra el pecado del hombre en dos acciones. Pablo dice en rebelión y desobediencia. Y que tanto la rebelión como la desobediencia tienen el justo pago de retribución por parte de Dios. Rebelión o transgresión es pasar deliberadamente el límite establecido por Dios en la ley. Es hacerlo a propósito. Estos días que hemos vivido con toque de queda, hay gente que hace uso de la rebelión y a propósito, para desafiar la autoridad, salen a las calles, incluso salen a hacer desórdenes. Deliberadamente traspasan los límites. Y lo hacen como uso de una expresión de independencia. En el caso de la rebelión hacia lo espiritual, es una expresión de independencia de Dios, que al hombre lo llena de orgullo, pero a la vez lo empuja a la condenación eterna. La rebelión es un pecado. Y la desobediencia. La desobediencia es la actitud de cerrar nuestros oídos para no oír la palabra de Dios y tomar así el camino propio, sin prestar atención al consejo de la palabra de Dios. Tal vez este sea el caso de muchos jóvenes. Hermano, la palabra del Señor nos advierte: el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mientras la rebelión es un pecado por comisión, se hace consciente, deliberadamente se expresa, la desobediencia es por omisión. Pero ambos son pecados. Ambos son una ofensa grave a la santidad de Dios. Ambos merecen el castigo y la aplicación de la sentencia de Dios sobre el pecado, la muerte. Y Pablo nos está advirtiendo que el castigo es un castigo firme, es un castigo seguro. Muchos echan a volar la imaginación y, como han escuchado por ahí que Dios es amor, se aferran solo al amor de Dios y razonan para sí, creando en el fondo un Dios a su medida, no el Dios de la Biblia, que de alguna manera Dios me va a aplicar su amor. Pero, amigo que nos escuchas, debemos advertir fuerte y claro que Dios es amor, pero también es justicia. Y que en su justicia ha establecido una sentencia. La leemos en el profeta Ezequiel, capítulo 18. Dice el profeta: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. Es decir, las responsabilidades aquí son absolutamente personales. El alma que pecare, esa morirá. La justicia del justo será sobre él,
y la impiedad del impío será sobre él. Con Dios no podemos jugar. Su justicia siempre se cumplirá. Y de eso atestigua sin duda alguna toda la historia del Antiguo Testamento. Todo pecado ha recibido su justa paga de retribución. Estas palabras debemos tenerlas muy presentes porque lo que afirman es que hay un juicio para quienes no reciban a Cristo como Salvador. Ahora viene una pregunta que debe hacernos meditar con profundidad en nuestra relación con el Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Para los creyentes, esta pregunta nos debería llevar a volver nuestra mirada al Señor, expresarle gratitud por haber sido objeto de esta salvación que nos ha librado de la condenación eterna. El Señor nos ha dado una salvación que jamás perderemos, porque es una salvación que no depende de nosotros, depende de Dios, y Dios es inmutable. Esto significa que no cambia, su ánimo es constante, no es víctima de cambios de humor como si lo somos nosotros. Pero debemos aclarar que esta no es una pregunta para los creyentes, porque nuestra salvación nunca ha estado ni estará en peligro. Tampoco es una pregunta para alguien que jamás ha escuchado el Evangelio, porque obviamente no puede ejercer alguna acción sobre algo que desconoce. Entonces, la pregunta está dirigida a todas las personas que, conociendo el Evangelio, están convencidos de todas sus virtudes, pero hasta ahora no lo han recibido para sí mismos. Amigo, el Evangelio es una relación personal que se establece entre Dios y cada hombre que acude a sus pies en arrepentimiento y fe. Fe que solo la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Refiriéndose a Dios, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Qué maravillosa noticia es la que nos da Pablo a través de estas palabras. Un solo mediador. Si te dicen que hay otro mediador, te están engañando, porque el mediador es uno solo. Pero este mediador se involucró a tal punto con nosotros, expresó hasta tal punto su amor por nosotros, que se entregó a sí mismo para pagar el precio del rescate de todos. Amigo que nos acompañas, la esencia del Evangelio es sencillísima. Quisiéramos compartirla contigo. Es muy sencilla, pero hay alguien que tratará de complicar tu existencia para que no prestes atención a esa esencia del Evangelio. Es Satanás, que tratará de distraer tu atención para que no comprendas el Evangelio. Pero hay alguien más poderoso que Satanás, que obrará en tu vida, y es el Espíritu Santo de Dios, que puede regenerar tu corazón, y esto es cambiar tu corazón, transformar tu corazón, y transformar tu voluntad, y darte la capacidad de comprender el Evangelio.
y atesorarlo para ti. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? En primer lugar, que todos nos hemos rebelado contra Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos transgredido o pasado por alto la ley de Dios. Y por esa rebelión y desobediencia merecemos la condenación eterna. Es un castigo indescriptible. La condenación es un castigo imposible de imaginar en esta vida, pero es el castigo justo que merecen nuestros pecados, porque con ellos hemos ofendido la santidad del Dios infinito. Luego nuestra culpa está en relación al ser a quien hemos ofendido. Y ahí está en juego la justicia de Dios, que no puede ser pasada por alto. Ahora, sin tener nada que poder hacer nosotros para remediar nuestra situación, Dios estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar y sufrir el castigo por nosotros. Envió a su Hijo a este mundo, nació para morir, nació para tomar tu lugar, nació para dar su vida por ti y por mí. Nació para dar su vida por cada uno de los escogidos por Dios. Fue a la cruz, sufrió el más cruel castigo de muerte que jamás la mente diabolizada del hombre haya inventado. Hablando de Jesús, la palabra de Dios nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se hizo nada a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el apóstol Juan describe de esta manera lo que Dios hizo por ti. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, hermanos y amigos, vemos en todo su esplendor el amor de Dios. Las cosas hay que ponerlas en su justa medida. La justicia de Dios condena al pecador, pero el amor de Dios hace todo lo necesario para que el pecador sea perdonado. Luego de expiar nuestros pecados en la cruz, de ser depositado su cuerpo en un sepulcro, nuestro Señor, al tercer día, Dios lo levantó glorioso y triunfante. Y mediante la resurrección, Dios mostró su satisfacción por el sacrificio hecho. Su justicia había sido cumplida totalmente. Y ahora la pone a nuestro alcance. Dice Pablo escribiendo a los romanos, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, amigo, el Evangelio está ante ti. Dios lo hizo todo, porque tú y yo, porque toda la humanidad era incapaz de hacer algo para resolver y lograr estar a cuentas con nuestro Creador. Solo debes acudir a Él con un pesar profundo por haberlo ofendido con tus pecados y pedirle tan simplemente que te perdone por la gracia que hay en Cristo Jesús.
Pablo concluye este párrafo diciendo respecto de la gran salvación que Dios ha preparado para la humanidad, que ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí el apóstol se refiere a todos los creyentes que ya daban testimonio del cambio tremendo operado en ellos por el poder del Evangelio. Y quiero decirle, amigos que nos acompañan, que este no era una experiencia exclusiva del apóstol Pablo. Esta es una experiencia de la iglesia incluso hoy. Cuando un alma en arrepentimiento y fe acude al Señor, acude a Dios y le pide perdón de sus pecados, el milagro más grande que ocurre en el universo entero ocurre en el alma y en el corazón de esa persona. Porque es ella una nueva criatura, es hecho un hijo de Dios. Su destino eterno, que antes era condenación en el infierno, ahora termina siendo vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como iglesia, nuestra tarea es proclamar el Evangelio o buenas nuevas de salvación. Como iglesia, nuestra tarea es cumplir el llamado que leemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Dirijámonos al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque mereciendo que toda tu justicia recaiga sobre nosotros por causa de nuestros pecados, estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo para que ocupara nuestro lugar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu amor lo expresaste hasta el punto del sacrificio en la cruz de tu Hijo amado, ocupando nuestro lugar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en esa cruz tu justicia, en vez de recaer sobre nosotros, la hiciste recaer sobre tu propio Hijo. Padre, nada hay bueno en nosotros que podamos ofrecer. Y reconocemos que la salvación es solo por la fe, y esa fe es un regalo tuyo. Te imploramos por aquellos convencidos del Evangelio que nos han acompañado en este culto, en este mensaje. Hazlos recapacitar, Padre, que consideren la urgencia de arreglar sus cuentas contigo, que consideren que nadie es dueño de su vida, mucho menos ellos. Y permite que tu palabra, como tú prometes, no vuelva a ti vacía, sino haga la obra para la cual tú la envías. Lo pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.